Arquitecto Edgar Jagua, coordinador nacional de los ingenieros, arquitectos y afines del partido COPEI. En este momento existen al menos unas 300.000 familias damnificadas sin ningún tipo de atención y sin esperanza, porque el régimen actual ni siquiera los toma en cuenta en sus planes a la hora de asignar los presupuestos, lo cual los deja a la buena de Dios. Todos los días el gobierno, por boca de los órganos que se encargan de la atención de este tipo de emergencias, anuncia prácticamente en todos los estados del país medidas que en ningún momento ha cumplido. La cantidad de familias que por diversas causas quedan sin hogar, pero por ningún lado vemos los planes de atención, ni que se estén tomando las previsiones o realizando planes para prever, aminorar el sufrimiento y la necesidad de la gente. Por eso, hoy acudimos ante ustedes a presentar un programa y un planteamiento por parte del ingeniero José Curiel. Las recientes lluvias terminaron de poner al descubierto la grave crisis de la vivienda. A pesar de haberse experimentado vaguadas anteriores, el gobierno no estaba preparado para alojar a los damnificados y por eso procedió a la ocupación forzosa de inmuebles y hoteles. Tan impreparado estaba que, por ejemplo, en el estado Falcón, donde hubo una gran inundación y fueron damnificadas 24.000 personas, el gobierno apenas estaba construyendo 268 viviendas. Lo que pasa es que este gobierno es el que ha tenido más recursos, sin embargo es el que menos viviendas ha construido en Venezuela, como podemos chequear en la información que ha suministrado la Cámara Venezolana de la Construcción. Todo se ha ido en anuncios. Desde el 2006 hasta el presente, los voceros oficiales del gobierno han prometido una inversión de más de 50.000 millones de dólares en 5 años. Si se hubieran invertido ese dinero, se hubieran construido casi 1,5 millones de viviendas, pero sin embargo el gobierno, a pesar de prometer 50.000 millones, apenas invirtió 7.000, y por eso es el grave déficit de vivienda. Aquí yo tengo en mis manos un informe del Consejo Nacional de Asesoría Económica, el cual señala en detalle todos los anuncios del gobierno y los muy pocos que se han cumplido, y a eso se debe la crisis de vivienda. Por eso el déficit nacional de vivienda se ha duplicado en 10 años. De ser apenas 1 millón en el año 98, ha pasado a ser en este momento más de 2 millones. Actualmente hay 77.000 unidades de vivienda paralizadas en Venezuela entre el sector público y el privado. Lo que pasa es que este gobierno ha utilizado una estrategia equivocada. En primer lugar, ha golpeado a la empresa privada con disposiciones legales, amenazas, invasiones, cortando su capacidad de construcción. Ha confiscado una serie de empresas productivas, de insumos, por ejemplo de cemento, de acero, de cabillas, de agregados, con la consecuente elevación de los precios y una enorme escasez. Por ejemplo, cemento no se consigue en ninguna parte, a pesar de que se ha multiplicado por 5 su precio. Sin embargo, el gobierno, a pesar de que trata tan mal a las empresas nacionales, ha contratado empresas extranjeras que no han dado la talla y que se prestan a negocios raros. En Venezuela hay muy pocas viviendas, sin embargo hemos visto cómo este gobierno construye viviendas hasta en África. ¿Qué hacer? Proponemos primero, para solucionar este gravísimo problema que afecta a toda la población venezolana, que el gobierno debe cambiar su política actual y estimular a las empresas venezolanas de construcción, que han sido muy eficientes. Segundo, paralizar el proceso de confiscación de empresas productoras de insumos y devolver esas empresas a sus legítimos dueños para que puedan ser eficientes. Y proponemos también una ley de recursos para que puedan producirse al menos 200.000 viviendas por año, que es la única manera de que se pueda disminuir el déficit y atender la demanda. Y le pedimos al señor presidente en particular que no siga improvisando, que no siga inventando soluciones que no funcionan. COPEI está dispuesto a colaborar con un programa masivo de viviendas porque nuestro compromiso con el pueblo venezolano. Ratificamos aquí la experiencia viviendista de nuestra gente, de nuestros ingenieros, de nuestros arquitectos. Debemos recordar que los gobiernos socialcristianos han sido los que más viviendas han construido en Venezuela. En el 73 se rompió la cifra de más de 100.000 viviendas y el gobierno de Luis Herrera fue el que más construyó en 5 años. Por eso, COPEI, por
que queremos, en primer lugar, el pueblo venezolano, queremos participar, queremos asesorar para que se construyan las viviendas necesarias para salvar este gravísimo problema.